iglesia en casa, es mi refugio espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando, pero no sabes cómo reconocer su voz? Tal vez has sentido una inquietud en tu corazón, una idea persistente o una palabra que parece venir de lo alto, pero dudas si realmente es Dios guiándote. En un mundo lleno de ruido y de distracciones, aprender a discernir su voz es clave para caminar en su voluntad. Hoy, aquí, en Mi Iglesia en Casa, te ayudaremos a identificar las señales que confirman que es Dios quien verdaderamente te está hablando. Descubrirás cómo sintonizar tu espíritu con el suyo para evitar confusiones y crecer en tu relación con Él. Así que no te quedes con la duda, porque Dios sigue hablando a sus hijos. Quédate con nosotros y prepárate para abrir tu corazón a su dirección. Este mensaje puede cambiar tu vida. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo distinguir la voz de Dios en medio del bullicio diario? ¿Te has sentido confundido sin saber si las decisiones que tomas están alineadas con su voluntad? En un mundo lleno de distracciones y múltiples voces que compiten por nuestra atención, reconocer la voz de Dios puede parecer un desafío. Sin embargo, es esencial para vivir una vida plena y dirigida por su propósito. La Biblia nos ofrece ejemplos de personas que, como nosotros, lucharon por discernir la voz de Dios. El joven Samuel, por ejemplo, escuchó a Dios llamándolo en la noche, pero no reconoció su voz hasta que el sacerdote Elí le instruyó. Como se relata en primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 10. Samuel necesitó orientación para identificar que era Dios quien verdaderamente le estaba hablando. De manera similar, Gedeón, a pesar de tener una revelación directa de Dios, buscó confirmación varias veces para asegurarse de que realmente era Él quien le hablaba, como se narra en Jueces capítulo 6, versos 17 al 22 y 36 al 40. Hoy contamos con una ventaja, y es la ventaja de tener la Biblia completa, la palabra inspirada de Dios que nos sirve como guía. Como se afirma en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al estudiar las Escrituras, nos familiarizamos con el carácter y la voluntad de Dios, lo que nos ayuda a reconocer su voz cuando nos habla. Jesús nos asegura en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto implica que para reconocer la voz de Dios, primero debemos pertenecerle, estableciendo una relación personal con Él a través de la fe en Jesucristo. Esta relación se fortalece mediante la oración constante, el estudio diligente de la Biblia y la meditación en su palabra. Al hacerlo, afinamos nuestro oído espiritual para discernir su voz en medio de las distracciones del mundo. Piensa en un cajero de un banco que día tras día maneja billetes auténticos hasta el punto de conocer cada detalle de su textura, su color o su diseño. No necesita estudiar los billetes falsos para detectarlos. Simplemente, cuando un billete falso llega a sus manos, algo no se siente bien. Del mismo modo, cuando nos sumergimos constantemente en la palabra de Dios, nos volvemos tan sensibles a su verdad que cualquier enseñanza o voz que no provenga de Él nos parecerá extraña. Es esa cercanía con su voz lo que nos protege de ser engañados y desviados del camino correcto. Es importante reconocer que Dios se comunica de diversas maneras. Además de hablarnos a través de las Escrituras,
puede también hacerlo mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, circunstancias de la vida y consejos de otros creyentes. Sin embargo, cualquier mensaje que recibamos debe ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Dios nunca nos guiará de manera contraria a su palabra. Tito 1:2 nos recuerda que Dios no miente, asegurándonos que su guía siempre será coherente con las Escrituras. La paz interior es otra señal de la guía de Dios. Colosenses 3:15 nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Cuando tomamos decisiones alineadas con su voluntad, experimentamos una paz que trasciende el entendimiento humano. Esta paz actúa como árbitro entre nuestros corazones, confirmando que estamos en el camino correcto. Además, la comunidad de creyentes juega un papel crucial en el discernimiento de la voz de Dios. Proverbios 11:14 señala: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Al compartir nuestras inquietudes y decisiones con hermanos maduros en la fe, podemos recibir confirmación y claridad sobre lo que Dios nos está comunicando. En resumen, reconocer la voz de Dios requiere una relación íntima con Él, fundamentada en la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Al cultivar estas prácticas, afinamos nuestro oído espiritual y nos volvemos más sensibles a su guía en nuestras vidas. Inclina tu corazón por un momento. Deja de lado las distracciones y permite que este sea un tiempo de encuentro con Dios. Que su presencia llene tu vida mientras elevamos juntos esta oración. Amado y misericordioso Padre, venimos ante ti con corazones expectantes, anhelando escuchar tu voz en medio del bullicio de este mundo. Señor, tú eres el buen pastor que guía a sus ovejas y queremos afinar nuestro oído espiritual para reconocerte con claridad. En ocasiones nuestras preocupaciones, miedos y deseos personales nublan nuestra percepción, pero hoy pedimos que nos ayudes a sintonizar nuestro espíritu con el tuyo. Enséñanos, Señor, a ser sensibles a tu dirección, que podamos distinguir entre nuestra propia voz, la voz del mundo y la voz del enemigo, para no dejarnos engañar ni desviar del camino que tú has trazado para nosotros. Señor, danos discernimiento para comprender cuándo eres tú quien verdaderamente nos habla, ya sea a través de la Escritura, a través de una palabra en nuestro corazón, un consejo sabio o las circunstancias que nos permites vivir. Padre, sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro sendero. Ayúdanos a sumergirnos en ella diariamente, no solo como lectores, sino como hijos que desean conocerte y obedecerte. Que cada versículo sea una semilla que transforme nuestra mente y moldee nuestro corazón conforme a tu voluntad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele los misterios de tu verdad, que podamos reconocer su dulce dirección en los momentos de incertidumbre y hallar paz en su consuelo cuando todo parezca incierto. Cuando tengamos que tomar decisiones importantes, que sea tu paz la que gobierne nuestro interior y nos confirme el camino que debemos seguir. Rodéanos, Señor, de personas que nos edifiquen en la fe, hermanos y hermanas que nos animen a caminar firmes en tu propósito. Señor, que podamos encontrar consejo sabio y palabras de aliento a través de la comunidad que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a ser luz y apoyo para otros, compartiendo tu verdad con amor y humildad. Perdónanos, Padre, por las veces en que hemos sido tercos, sordos a tu llamado o hemos seguido nuestra propia voluntad en lugar de esperar en ti. Enséñanos a confiar en que tus tiempos son perfectos y aunque no siempre comprendamos tus caminos, podemos descansar en que son buenos y justos. Gracias, Señor, por hablarnos de tantas maneras
y por nunca dejarnos solos. Gracias porque, como dice tu palabra, tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Queremos caminar de tu mano cada día, confiando en que cuando hablamos, tú escuchas, y cuando nos hablas, podemos reconocer tu dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas y que te ayude a reconocer la voz de Dios con más claridad. Recuerda que Él siempre habla. Solo necesitamos afinar nuestro oído espiritual para poder escucharle. Si este mensaje te bendijo, déjanos un comentario escribiendo "Dios me habla" y comparte con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. También invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video para que más personas puedan ser edificadas con la palabra de Dios. Cuéntanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratemos en futuros videos. Y si tienes alguna petición de oración, no dudes en escribirla. Estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en su propósito. Bendiciones. Mi iglesia es casa, es mi refugio espiritual. Solo en ti, mi refugio y verdad, encuentro la paz. En tu eternidad mi alma se aquieta en tu soledad. En ti, mi roca, pongo mi esperanza y mi voluntad. En ti encuentro paz en medio del temor. Tu amor me envuelve, Señor, en cualquier situación. Eres mi salvación, mi roca y mi canción. En ti, Señor, encuentro la tranquilidad de mi corazón. En este mundo las aflicciones vendrán, más en tus promesas, Señor, siempre confiaré. Anímense, yo he vencido, es tu fiel declaración. En ti, Jesús, hallamos la victoria y la paz que sobrepasará. En ti encuentro paz en medio del temor. Tu amor me envuelve, Señor, en cualquier situación. Eres mi salvación, mi roca y mi canción. En ti, Señor, encuentro la tranquilidad en mi corazón. No nos inquietamos, en oración venimos a ti. Nuestras peticiones con gratitud, Señor, te ofrecemos aquí. Y la paz que supera todo entendimiento, en Cristo Jesús, guardará nuestros corazón y pensamientos. En ti encuentro paz en medio del temor. Tu amor me envuelve, Señor, en cualquier situación. Eres mi salvación, mi roca y mi canción. En ti, Señor, encuentro la tranquilidad en mi corazón.
nuestras peticiones con gratitud, Señor, te ofrecemos aquí vida, tranquilidad de mi corazón. Mi salvación, mi roca y canción. En ti, Señor, encuentro la tranquilidad en mi corazón. En una época donde el destino de Judá se balanceaba al borde de la espada y las sombras de los ejércitos asirios cubrían la tierra como un presagio oscuro, me encontraba yo al frente de mi gente, enfrentando una amenaza que parecía invencible. En medio de la noche más oscura que Judá haya enfrentado, los ejércitos asirios, vastos e implacables, sitiaban Jerusalén, amenazando con borrar nuestra existencia de la faz de la tierra. Yo observaba desde las murallas, sintiendo el peso del destino de mi pueblo. La fe en Dios era nuestra única esperanza contra la aplastante marea de Sennacherib. En aquel momento de desesperación, hice una elección que definiría nuestro futuro. Una apuesta por la fe sobre la fuerza, por lo divino sobre lo terrenal. Pero para entender la verdadera esencia de esta decisión y cómo llegamos a enfrentar tal desafío, debo comenzar desde el principio. Soy Ezequías, rey de Judá, y esta es mi historia. Al asumir el trono de Judá, heredé un reino en encrucijada, un lugar donde las tradiciones de nuestros antepasados se habían desvanecido bajo la sombra de prácticas ajenas y cultos paganos. Las calles de Jerusalén, que deberían haber resonado con oraciones y cánticos al único Dios verdadero, se habían llenado en cambio con el estruendo de rituales que no nos pertenecían. El templo de Jerusalén, el corazón espiritual de nuestro pueblo, yacía abandonado, un símbolo descuidado de nuestra fe fracturada. Sentí, con cada fibra de mi ser, que mi primera y más sagrada tarea era restaurar la pureza de nuestra adoración, devolver a Judá a su curso verdadero. Con determinación, comencé por erradicar los altares paganos, los símbolos de un culto que nos había desviado. Cada ídolo fue derribado, cada santuario en los altos fue desmantelado, no por la fuerza de la espada, sino por la convicción de nuestra fe renovada. El templo de Jerusalén, durante tanto tiempo descuidado, se sometió a una purificación y reparación exhaustivas. Se retiraron los elementos impuros y se restauraron las prácticas y rituales que nos conectaban directamente con nuestro pasado, con la esencia misma de lo que significaba ser parte de Judá. Este no fue solo un acto de limpieza física, sino una renovación espiritual, un llamado a nuestro pueblo para volver a los brazos abiertos de nuestro Dios. Estas reformas, para mí, fueron mucho más que simples ajustes en las prácticas religiosas de nuestro pueblo. Fueron la expresión más pura de mi amor y devoción hacia Dios. Este periodo de transformación no se trataba solo de reconstruir el templo o de eliminar los altares paganos, sino de un profundo anhelo por reconectar con nuestro Dios, con ese poder supremo que había sido el guía y protector de nuestros antepasados en sus momentos más críticos. Era mi forma de mostrar que nuestro compromiso con Él iba más allá de los rituales. Era una cuestión de corazón, de alma, de una fe inquebrantable que definía quiénes éramos y a quién elegíamos seguir. Este despertar no fue un camino fácil. La resistencia que encontré no solo provenía de fuera, sino también de dentro, de aquellos que habían encontrado comodidad en las prácticas ajenas a nuestra fe. Sin embargo, en cada paso de este viaje, en cada desafío enfrentado, veía la mano de Dios guiándonos, fortaleciéndonos, recordándonos que cada sacrificio y cada esfuerzo era un ladrillo más en la reconstrucción no solo de nuestras estructuras físicas, sino de nuestro vínculo espiritual con Él. Mi amor por Dios se profundizó con cada altar eliminado, con cada piedra colocada en el templo, porque cada acción era un eco de su voluntad, una manifestación de nuestra fe viva y vibrante. Este renacimiento espiritual fue para mí una reafirmación de nuestra identidad colectiva.
una declaración de que no éramos simplemente un pueblo definido por nuestras fronteras geográficas, sino por nuestra relación con Dios. Fue un testimonio de que nuestra fe podía sostenernos contra cualquier adversidad, guiarnos a través de cualquier desierto. En la restauración del templo y en la purificación de nuestras prácticas, no solo buscábamos honrar a Dios con nuestras obras, sino invitarlo a residir de nuevo en medio de nosotros, a ser el centro de nuestra vida, la fuente de nuestra fortaleza. En la restauración del templo y en la purificación de nuestras prácticas, no solo buscábamos honrar a Dios con nuestras obras, sino invitarlo a residir de nuevo en medio de nosotros, a ser el centro de nuestra vida, la fuente de nuestra fortaleza. A medida que avanzábamos en este camino, me llenaba de esperanza y determinación, sabiendo que estábamos sentando las bases para enfrentar los desafíos futuros, reafirmando nuestro compromiso de vivir según los preceptos divinos que nos habían sido entregados. Era un recordatorio constante de que, por encima de todo, nuestro amor y lealtad a Dios serían la luz que guiaría a Judá hacia un futuro de bendición y prosperidad. Tras haber encaminado a mi pueblo hacia una renovación espiritual, nos enfrentamos a una prueba que pondría a prueba nuestra fe como nunca antes. El imperio asirio, bajo el reinado de Senaquerib, se erguía como una colosal tormenta en el horizonte, una fuerza conquistadora que había sometido reinos y naciones con una eficiencia y crueldad implacables. Su avance hacia Judá no era solo una amenaza militar, sino un desafío directo a la fortaleza de nuestra fe en Dios. Cuando Senaquerib puso sitio a Jerusalén, no solo buscaba someter nuestra ciudad, sino también quebrantar nuestro espíritu, desafiando abiertamente la protección divina que creíamos nos resguardaba. Las amenazas de Senaquerib, rey de Asiria, no solo ponían a prueba la fortaleza de nuestras murallas, sino también la solidez de nuestra fe. Su desafío se extendió más allá del campo de batalla. Llegó hasta el mismo corazón de nuestra confianza en Dios. Las palabras de su mensajero, Rabshakeh, resonaban en los oídos de mi pueblo, proclamando blasfemias, diciendo que ni Dios podría salvarnos de su mano poderosa. Nos advirtieron con arrogancia, diciendo que, al igual que las naciones que habían caído antes que nosotros, seríamos fácilmente vencidos y que no deberíamos depositar nuestra esperanza en el Señor. Ante tal desafío, mi reacción fue llevar directamente estas palabras ante Dios. Tomé la carta de amenaza enviada por Senaquerib y con el peso del futuro de Jerusalén sobre mis hombros, me dirigí al templo del Señor. Allí desplegué el pergamino delante de Dios, como quien presenta una causa justa ante el más sabio de los jueces. Y ante el altar de Dios, mi corazón derramó una oración no solo por la salvación, sino por la afirmación de su presencia entre nosotros. Oh Señor, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Senaquerib, que ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras, y han arrojado sus dioses al fuego. Pero ahora, oh Señor, nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Al presentar las amenazas de Senaquerib delante de Dios, no solo buscaba la salvación de Jerusalén, sino también afirmar nuestra confianza absoluta en su poder y soberanía. Era una declaración de que, ante la arrogancia y el poder humano, nuestra fe en Dios permanecía inquebrantable. Este acto simbólico de desplegar la carta ante él era mi manera de decir que, a pesar de la magnitud de la amenaza, nuestra esperanza y confianza estaban puestas en algo mucho más grande que las promesas vacías y la fuerza de un imperio terrenal. Era un momento de entrega total, donde la lucha no era solo nuestra, sino de Dios, y nuestra victoria dependería completamente de su intervención. La victoria que el Señor nos concedió frente a la abrumadora amenaza de Senaquerib fue tan milagrosa como inesperada, un testimonio de su poder y protección sobre su pueblo. Tras presentar las amenazas del rey asirio ante Dios, nuestra esperanza se mantuvo firme, pero la incertidumbre de cómo respondería el Señor llenaba el aire de Jerusalén. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella una tensa espera. Sin embargo,
Lo que sucedió a continuación marcaría nuestras vidas y nuestra fe para siempre. En la oscuridad de esa noche, mientras Jerusalén yacía en silencio, esperando el inevitable asalto, el Señor actuó de manera prodigiosa. Sin que nosotros levantáramos una sola espada, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Al alba, cuando los primeros rayos de sol se atrevieron a romper la oscuridad, la noticia llegó a mí de manera tan abrupta como inesperada. Mis mensajeros, con rostros pálidos marcados por el asombro, apenas podían articular las palabras. 185.000 soldados asirios yacían muertos, no por mano de hombre, sino por la intervención del ángel del Señor. La cifra era inconcebible, un testimonio abrumador del poder divino actuando en favor de su pueblo. Al caminar entre las filas de los caídos, un silencio sepulcral me rodeaba, solo roto por el viento que parecía susurrar palabras de victoria y consuelo. Los asirios que habían sobrevivido, aquellos pocos que el ángel del Señor había dejado con vida, miraban con terror no solo a sus compañeros caídos, sino hacia nosotros, hacia Jerusalén, como si de repente nos viéramos envueltos en un aura de divinidad invencible. Su retirada fue un caos, un testimonio vivo del miedo que se había apoderado de sus corazones. Lo que una vez fue un ejército orgulloso y despiadado, ahora era un remanente roto, apresurándose lejos de la presencia del Dios de Israel. Esta experiencia, el ver cómo el campo que se extendía ante Jerusalén se había transformado en un monumento a la misericordia y el poder divino, profundizó mi fe de una manera que palabras no pueden expresar. La victoria sobre Sennacherib no fue solo una liberación de nuestro enemigo, sino un recordatorio eterno de que no hay nada imposible para Dios. Mi corazón, lleno de gratitud, no podía dejar de alabar a quien había demostrado ser nuestro protector y salvador. Esta victoria no fue solo un acto de salvación, fue una afirmación del poder de Dios y de su fidelidad hacia aquellos que depositan su confianza en Él. Nos mostró que, sin importar la magnitud de la amenaza o la desesperanza de la situación, la fe en el Señor puede mover montañas, cambiar el curso de ríos y revertir los destinos de naciones enteras. Para nosotros, los habitantes de Jerusalén, este milagro fue una revelación de que nuestro Dios no es solo una figura distante o una tradición ancestral, sino una presencia viva y activa, capaz de defender y proteger a su pueblo contra cualquier adversario. Después de la derrota milagrosa de su ejército a las puertas de Jerusalén, el rey Sennacherib se vio obligado a regresar a Asiria en deshonra. Su invencibilidad, que una vez sembró terror en el corazón de tantas naciones, había sido quebrantada no por un ejército, sino por el poder divino del Dios de Israel. La humillación de Sennacherib fue profunda, un golpe no solo a su orgullo personal, sino al prestigio de su imperio. Tiempo después de su retirada de Judá, su fin llegó a manos de sus propios hijos. Mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, 2 de sus hijos conspiraron contra él y lo asesinaron con la espada. Este acto de traición y violencia dentro de su propia familia marcó el amargo cierre de su reinado. La muerte de Sennacherib no solo fue un epílogo trágico a su campaña fallida contra Jerusalén, sino también un testimonio del juicio divino, recordándonos que aquellos que desafían a Dios y oprimen a su pueblo, finalmente enfrentan su propia ruina. Tras la euforia de la victoria divina contra los asirios, me encontré enfrentando una batalla muy distinta, una lucha por mi propia vida. Caí gravemente enfermo, a tal punto que la muerte parecía inminente. Los médicos de mi corte no tenían esperanzas. Según todo conocimiento humano, mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Fue en este momento de extrema vulnerabilidad cuando la profundidad de mi fe fue verdaderamente puesta a prueba. En ese momento de desesperación, cuando la esperanza parecía un lujo que ni siquiera un rey podía permitirse, el profeta Isaías vino a mí con un mensaje que heló mi alma. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. La finalidad de sus palabras me golpeó con una fuerza que ninguna batalla había conseguido. Sin embargo, en lugar de resignarme a mi destino, volví mi rostro hacia la pared y desde lo más profundo de mi ser, elevé una oración a Dios. No fue una oración de palabras elegantes o teología compleja, sino el clamor sincero de un corazón que no estaba listo para decir adiós. Recuerda ahora, oh Señor, te ruego,
cómo he andado delante de ti en verdad, y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno a tus ojos. Mis palabras brotaron entre lágrimas, un torrente de emoción y súplica por algo más de tiempo, no solo para reinar, sino para vivir, para ver el fruto de la paz que tanto habíamos luchado por asegurar. La respuesta de Dios a mi oración fue un reflejo de su inmensa misericordia y compasión. Antes de que Isaías pudiera abandonar el patio central, el Señor le instruyó volver a mí con un mensaje de esperanza y promesa. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años más. Además, Dios me brindó una señal inconfundible de su poder y de su promesa cumplida. Hizo retroceder la sombra 10 grados en el reloj de sol de Acaz, un milagro que desafió toda explicación natural y reafirmó mi fe en el Señor que gobierna tanto el tiempo como la eternidad. Mi recuperación fue tan milagrosa como la promesa. Me levanté de mi lecho de enfermedad con un nuevo aliento de vida, una segunda oportunidad concedida por la gracia de Dios. Esta experiencia no solo prolongó mi vida, sino que profundizó mi relación con el Creador, enseñándome que cada día es un regalo precioso y que en sus manos, incluso los momentos más oscuros, pueden transformarse en testimonios de su amor y fidelidad. Mi iglesia